Buenas noches a todos, sean bienvenidos a nombre del Colegio de Medicina Interna y nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza. Un servidor, el doctor José Joel Parada Jiménez, tesorero del Colegio de Medicina Interna, les da la más cordial bienvenida. Para mí es un honor presentar para hoy, en nuestra sesión ordinaria mensual del Colegio de Medicina Interna, al doctor Sergio Islas Andrade. El doctor Andrade es especialista en medicina interna, fellowship en diabetes y enfermedades del hígado por la enfermedad de Kumamoto en Japón, doctor en ciencias biomédicas experimental y clínica en diabetes por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha fungido como jefe de departamento de investigación para el Instituto Mexicano del Seguro Social, investigador para la Universidad de Kumamoto en Japón, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Metabólicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, director de investigación del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, investigador clínico de enfermedades metabólicas para el INMEGEM y actualmente se desempeña como profesor de medicina en la Universidad Anáhuac, siendo él un investigador en enfermedades metabólicas. El doctor ha participado en proyectos internacionales con la Universidad McMaster y en estudios multicéntricos, por ejemplo, que compara glimepirida contra glimepirida y metformina en el control del paciente diabético. El doctor pertenece a sociedades como el American College of Physicians, donde es fellow, el Colegio Mexicano de Medicina Interna, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. El tema que nos desarrollará el doctor Islas Andrade, genómica de la diabetes. Un aplauso y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo les voy a hablar de un tema que creo que es muy interesante porque la mayoría de las enfermedades actuales desde el punto de vista clínico, yo soy internista, pero por algunas azares de la investigación, pero clínica como experimental. Entonces, desde luego no hay conflicto de intereses en esta conferencia, ni financiamiento por la industria. Y hablando de esto, acaba de salir un artículo en la Gaceta Médica de la Academia Nacional de Medicina, en donde estamos en un grupo que se llama CETREMI, que es el Comité de Ética y Transparencia, en donde se hacen algunas reflexiones, principalmente por el doctor Lifshitz, que es uno de los miembros de este grupo, y dice que los médicos deben ser selectivos para elegir actividades académicas sin un franco sesgo comercial, que no estén apoyadas o pagadas por uno o más laboratorios, ya que esto afecta las decisiones en un momento dado, tanto terapéuticas como actividades pseudoacadémicas, comenta el doctor Lifshitz, ¿no? Y también esta reflexión de que hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante, pero indispensable, es un grave error. Indispensable, perdón, pero es un grave error. La necesidad urgente, inmediata e ineludible para adelantar la disyuntiva más clara, o bien se cultiva la ciencia, o bien la técnica y la investigación, que es parte de un país próspero, o bien la práctica no se practica debidamente en un país y entonces se estanca y retrocede y vive la pobreza o la mediocridad. Esta fue una afirmación del doctor Hussey, Premio Nobel de Medicina en 1967, y fue parte de un discurso que se presentó en la Academia Nacional de Medicina en el año 1967. En este trabajo que voy a presentar ahora, se analizan
varios informes de la literatura en donde he participado o he tenido la fortuna de participar en este grupo internacional que se llama Sigma Type 2 Diabetes Consortium. Las siglas Slim Initiative in Genomic Medicine for the Americas, proyectos, y es un grupo interesante a la inclusión de investigadores de Europa y de Asia. En investigación, la confiabilidad, ciencia y reproducibilidad corresponde a una propiedad que predice la relación con la ausencia de error en un mismo instrumento. Por ello es esperable que la mayor parte de la variabilidad de resultados sea la precisión del instrumento de medicina utilizado, concepto que se aplica desde el laboratorio hasta la clínica. Esta reproducibilidad se determina aplicando un coeficiente de confiabilidad que es una correlación entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en dos formas paralelas, donde se supone que miden lo mismo. Por lo tanto, la medicina de precisión es recientemente aplicada a la biología molecular, a la genética y en este caso a la genómica. Y hablo de todo esto porque es parte de una medicina de precisión. Algunas definiciones que ustedes conocen, pero que quiero enmarcar para poder entender más estos estudios. La definición de alelo es que ustedes recuerdan que cada individuo tiene dos versiones de cada gen conocidas como alelos, cada una de ellas de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el dominante y el otro es el recesivo o enmascarado. Este par de alelos se llama genotipo y determina la apariencia o fenotipo del organismo. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, si es un alelo de AA mayúscula o de una A mayúscula y una B minúscula, o sea, de cada uno de los padres, son ojos de color marrón, por ejemplo, y cuando son recesivos de AA minúscula es parte de los ojos azules. O sea, los ojos claros son defectos, son polimorfismos. El haplotipo en genética es una combinación de alelos de diferentes loci de un cromosoma que son transmitidos juntos. Pero el segundo significado, que es el más importante, es que el haplotipo es un conjunto de polimorfismos de un solo nucleótido denominados SNPs en un cromosoma particular que están estadísticamente asociados. La variación de la secuencia del ADN con respecto a una secuencia de consenso que afecta alguna de las bases púricas que ustedes conocen en posiciones concretas, por ejemplo, 1 de cada 1000 bases en promedio que se observa en la población con una frecuencia del menos 1%. En la especie humana se estima que existen cerca de 12 millones de SNPs. Ahora, un exoma. Un exoma es una prueba de laboratorio para conocer el orden exacto de las porciones para la elaboración de proteínas. Estas porciones de ADN también se llaman exones y se piensa que conforman alrededor de 1% del genoma de una persona. Hay un aforismo que dice que no hay enfermos, no hay enfermedades. El doctor Lifshitz, en su libro La nueva clínica, en el apartado de razonamiento clínico, dice que la idea de la individualización forzada por las propuestas de la medicina personalizada a partir de la genómica y que a cada caso hay que hacerle un traje a la medida. A menudo, la mayoría de pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 son tratados por muchos médicos especialistas y a veces también por algunos especialistas con un protocolo de talla única, es decir, tómese la metformina 3 veces al día. No importa que le sube la glucosa, pero usted tómesela a esa hora. Este proceder, desde luego, no se adapta a la fisiología de cada persona y esto puede dejar muchos casos tratados de una manera inadecuada. Esto más la falta de apego de los pacientes, que cada vez vemos con mayor frecuencia, entonces los enfermos, el resultado es que están descontrolados y tienen las complicaciones propias de la enfermedad. Por lo tanto, los cambios genéticos heredados pueden ser la base de la variabilidad observada y pueden conducir a fenómenos importantes de elevación de glucosa y sus consecuencias en unos más que en otros, precisamente por esa variabilidad genética. Como ustedes recuerdan, la diabetes afecta a más de 415 millones de personas en todo el mundo,
los costos de la atención por parte de los sistemas de salud son muy elevados y cada vez se elevan más. Con el fin de conocer las diferentes variaciones genéticas, se hacen varios estudios en el mundo para identificar nuevas alternativas terapéuticas. En esta enfermedad, que es muy compleja, se han identificado asociaciones directas e indirectas con genotipo, fenotipo, sintomatología, genotipo, funciones celulares y procesos biológicos. Así tenemos que en una muestra de ADN de un paciente produce o ofrece una información útil en el razonamiento clínico para adecuar el tratamiento junto con la historia clínica y otras pruebas complementarias. La secuenciación. La secuenciación es un método de laboratorio para determinar la composición genética de un organismo o de una célula en especial. Este método se puede usar para encontrar cambios en las áreas del genoma y es posible que estos cambios ayuden a entender ciertas enfermedades, por ejemplo el cáncer. Los resultados de la secuencia genómica también se emplean para diagnosticar y tratar enfermedades como la diabetes, las dislipidemias o cómo responde un sujeto a un fármaco, que es la farmacogenómica. En este estudio, que apareció en la revista Nature, se habla de la penetrancia de determinadas variables genéticas monogénicas en las condiciones y se utilizaron 77.184 exomas. Ese es el grupo completo del consorcio. Utilizando secuenciación de estos exomas de individuos adultos, 36.000 que tenían multiancestros de diabetes tipo 2, y en un estudio de casos y controles del Reino Unido, de un biobanco que se dispusieron también de esos estudios, se aplicaron 8 estándares clínicos de variantes monogénicas, de variantes, por ejemplo, de diabetes MODY y dislipidemias. También se evaluaron factores epidemiológicos y genéticos que contribuyen a la predicción del riesgo de portadores de estas variables monogénicas. Se demostró también que la inclusión de la variación poligénica significativamente en los marcadores de estimación para diabetes y de dislipidemias. La estimación de la penetrancia. La penetrancia es la probabilidad de que una persona tenga una mutación o un cambio en su gen y produzca enfermedades o que muestre signos de la enfermedad. La estimación de la penetrancia de estos fenotipos utilizados a los individuos con estas enfermedades monogénicas y de lípidos y obesidad. Y entonces se evaluó esta penetrancia de cada uno de estos individuos para hacer puntos de corte y poder de manera mejor controlar o dicotomizar estos fenotipos. Por ejemplo, el colesterol HDL se puso una variante de más de 70 miligramos por decilitro, el LDL más de 190, la hiperbeta lipoproteinema familiar con menos de 80, triglicéridos con más de 200 y la obesidad con un índice de masa corporal de más de 30. O sea, como ven, eran pacientes muy descontrolados en muchas cosas. Se eligieron de esa manera para poder dicotomizar los fenotipos. Y la penetrancia de estos portadores de variantes monogénicas en la diabetes MODY fue en promedio de 60% o menor en la mayoría de las condiciones. Por lo tanto, las variantes multigénicas, y es el número muy superior, como es el caso de la mayor parte de los diabéticos tipo 2 en el mundo. En este otro estudio se utilizó o se revisó la variabilidad genética de genes del receptor androgénico tipo 2 en pacientes con mexicanos amerindios y otras etnicidades de mestizos. Conviene comentar que los diferentes polimorfismos o mutaciones puntuales o regulaciones genéticas de este gen se encuentran asociados con la aparición de asma, obesidad y diabetes. En esta publicación se estudió la distribución de los polimorfismos de nucleótidos o SNPs de este gen beta-adrenérgico. La proteína de este gen tiene un papel importante en esta regulación de balance energético y es un blanco de muchos medicamentos para tratar diferentes enfermedades. Está localizado en el cromosoma 5q3132 y tiene un particular interés debido al impacto del riesgo genético para estas enfermedades que ya comentamos. Esta variabilidad genética entre las poblaciones de la frecuencia de alelos, por ejemplo, los SNPs encontrados en este gen en 2 regiones de los más estudiados
son los que terminan, las letras ahí, RS 104-2713 y el 2714, son que resultan de cambios en las proteínas de los aminoácidos en las posiciones 16 y 27, respectivamente. Estas variantes alélicas de estos SNPs modifican la actividad del receptor a nivel que pueden afectar respuestas a terapias del receptor de los agonistas beta-2 adrenérgicos y mecanismos que involucran los promotores agonistas de la expresión del fenómeno de downregulation, que ustedes se acuerdan que este es un fenómeno que disminuye las interacciones de ligando-receptor debido a una reducción en el número de receptores disponibles. Esto puede ser, por ejemplo, la resistencia a la insulina, que es una falta de receptores. Otras variantes que pueden afectar el gen son otras que terminan con el 2717, y ahí están las alteraciones de los aminoácidos, y el 2718 y el 2719, que están asociados con una susceptibilidad para malaria, hipertensión, asma y longevidad. Estos genes, los SNPs de este gen, fueron genotipificados en 2011 mexicanos amerindios, perteneciendo a 62 grupos étnicos, y 1980 mestizos mexicanos contrastados en zonas geográficamente idénticas. La frecuencia de distribución de las 5 variantes del gen tuvieron una variación significativa entre los mexicanos amerindios y los mestizos y otras poblaciones continentales provenientes de una base de datos de 1000 genomas. Esta frecuencia de los SNPs en esas 3 variantes fueron significativamente más elevadas en los mexicanos, particularmente en los mestizos amerindios, comparados con otras poblaciones analizadas. Y estos también se asocian con varias condiciones que mostraron más baja frecuencia en el grupo de mexicanos amerindios comparados con otras poblaciones mundiales. ¿Esto por qué es importante? Porque de estas variaciones dependen también respuestas terapéuticas a muchas enfermedades, ¿no? Este análisis demostró que la variabilidad genética de poblaciones amerindias encontradas en los náhuatls de Morelos y en los seris. Este es el primer estudio de variantes génicas o genéticas de este gen de receptores entre los mexicanos amerindios, y nuestros hallazgos contribuyen a entender mejor la variabilidad genética de enfermedades de esas poblaciones mezcladas. En otro estudio, que también se llama raras condiciones en 35 genes asociados con lípidos circulantes, y se hizo a través de un estudio analítico de multiancestros en 170,000 exomas, de los que ya se habían presentado en el otro estudio. Y estos lípidos sanguíneos, ustedes se acuerdan que son complejos heredables y factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y trombosis coronaria. Estos estudios, en este estudio se hizo a través de una prueba que se llama Array Based Genome Wide Studies, que se llama GWAS, que se han identificado en más de 400 loci y se asocian con niveles de lípidos. En esta publicación se estudiaron 6 fenotipos del colesterol total, el LDL, el HDL, el no HDL, los triglicéridos y la relación de triglicéridos con HDL. El colesterol total se ajustó dividiendo el valor por 0.8 en individuos que tomaron estatinas después de 94, porque si recuerdan, después de 94 fue cuando se empezaron a usar las estatinas. Las muestras de este estudio fueron en 4 sitios, en diferentes estudios, enfermedad arterial coronaria, etcétera. Se los presento mejor en esta gráfica, y aquí están los estudios de donde se obtuvieron esas muestras: el Myocardial Infection Genetics Consortium, el Transómica Medicina de Precisión, el TopMed, el Biobanco del Reino Unido, que ya habíamos hablado, y el estudio de diabetes tipo 2, Genetic Consortium. Y aquí están los diferentes número de muestras de cada uno. Como ven, en el multigenético fueron 44,208 de Europa, de África, del sudeste asiático, y así en las demás cifras que ustedes ven. El TopMed de 44,000, del Biobanco de del Reino Unido
con 40,000 en la primera fase y 10,000 en la segunda, y en el AMP tipo 2 de genes de 32,000 sujetos, y los diferentes lugares de donde se obtuvieron las muestras. También se utilizó una variante de asociación para análisis de cada uno de los ancestros en el estatus de combinación, y se revisaron casi 16,000 variantes autosómicas. Y aquí están las variaciones que se encontraron en ese tipo de sujetos de cada uno de los participantes, de los países participantes, ¿no? En el caso de la asociación, del estudio de asociación de genes de lípidos con de enfermedad arterial coronaria y diabetes tipo 2, también se midió la grasa hepática y se determinaron asociaciones de 40 genes identificados por este método GWAS, y se estudiaron los pacientes con diabetes tipo 2, la glucemia, medición de enzimas hepáticas y la asociación de diabetes tipo 2 obtenida de los datos de este estudio de genes exoma, y fueron encontradas con análisis de diferentes grupos de bases. Este GWAS, como decíamos, se ha encontrado en más de 400 loci con niveles sanguíneos de lípidos que explican entre 9 y 12% de los rasgos de variantes fenotípicas de estos lípidos. Por eso es que no todos los pacientes responden igual a la terapia de lípidos. Y en esta figura circular, no pretendo que la analicen, pero se evidencia la asociación de 35 genes en los 6 fenotipos estudiados, que ya comentamos, el colesterol total, el HDL, el LDL, triglicéridos, etcétera, que fueron de una manera significativa. Las más significantes fueron la mayoría de los que tuvieron multiancestría, y en los estudios de metaanálisis, como en este, se demostró que los 35 exomas por GWAS siguen siendo diferentes en los grupos de ancestría, y la mayoría de los genes indican asociaciones de más de un fenotipo. Entonces, estos estudios han identificado las más comunes variantes con un alelo de mejor frecuencia en el MAF de mayor de 1%, con un modesto efecto en el tamaño, y se ha identificado el papel de las fracciones de los lípidos y enfermedad cardiovascular. Se acuerdan de la lipoproteína minúscula, etcétera. Aquí es donde están expresadas estos multigenes con ancestría. Y a pesar de los avances de los mecanismos de acción de genes causantes identificados, puede ser difícil identificar en ocasiones estudios de asociación que permitan identificar todas las raras variantes y que tengan un potencial para identificar los genes causantes. Nuestro estudio, sin embargo, ha proporcionado aspectos que enriquecen ciertas asociaciones basadas en genes para dislipidemias mendelianas, con genes con variantes identificadas de proteína alterada por GWAS y sin proteínas alteradas por un índice de variante. En un estudio diferente a este que estamos hablando, de aleatorización del genoma amplio, también por SNPs, se encontraron variantes mendelianas de este gen EQTL, que arrojó la mayoría de los genes cercanos a la señalización. En más de 71% no mostraron una asociación significativa con el fenotipo. Pero en contraste, nuestro estudio sí evidenció datos de secuencia en los genes de cada uno de los top no codificantes de señalización por este método de GWAS, es igual a los no causantes identificados en las series de alelos en los locus, ¿no? Estos resultados por GWAS sugieren la priorización de genes en estudios de seguimiento. También se ha demostrado que en los medicamentos con más asociaciones directas son para el colesterol LDL y no directas para el HDL. De hecho, ustedes recuerdan que hay medicamentos para subir el HDL, niacina, etcétera, pero no van a responder bien precisamente porque no hay una variabilidad genética más para el LDL que para el HDL y triglicéridos. Con este hecho, la terapéutica es mejor para el colesterol LDL y por ende disminución o mejoría del riesgo cardiovascular. En este otro estudio se utilizó o se pretendió analizar la distribución del riesgo de alelos en haplotipos de estos dos genes, CYP2C9 y CYP2D9, activos mexicanos comparados con amerindios.
y se analizaron estos que pueden conferir factores de riesgo de enfermedades adversas por ciertas drogas o falta de acción de alguna de ellas, exhibiendo variabilidad étnica. Se describieron entonces la distribución de los alelos de esos genes en 4 poblaciones indígenas, comparadas con aquellos informados en poblaciones de mexicanos y amerindios. Se genotipificaron 459 muestras de ADN de individuos sanos en 4 poblaciones nativas: yaquis, mixtecos, lacandones del norte, lacandones del sur, y de esos del sur se tipificaron estos del C29 asterisco 2 y asterisco 3, utilizando reacción en cadena polimerasa. Las frecuencias fueron de un rango de 0.7 a 2.4 para el alelo del asterisco 2 y de 0.5 a 7.8 para el asterisco 3. El asterisco 2 fue encontrado con más elevada frecuencia, con hasta 19%, mientras que el otro no fue encontrado. Estos haplotipos perdieron la mayoría de las funciones de alelos y fueron encontrados en la mayoría de poblaciones estudiadas. Se observa un rango entre 5.9 y 19.3%. Esta variabilidad genética observada principalmente en las poblaciones del norte y del sur, o en ambos, en las poblaciones de México y las otras amerindias, fueron significativamente estadísticas, y la variabilidad genética en los pacientes nativos mexicanos fue el CYP12 19.2, más frecuente en poblaciones estudiadas. Llama la atención el potencial de impacto de las poblaciones nativas de México. Esta variabilidad genética fue observada más en poblaciones del norte y, en conclusión, tiene que ver con este grupo de variabilidad genética en los pacientes nativos. Este estudio es uno de los más importantes que publicó el grupo de Consortium, que es una variante de secuencia de este gen SLC19A11, que es muy común en la población mexicana. En ese estudio se analizaron 9.2 millones de nucleótidos simples en 14 mexicanos y otros latinoamericanos, 3.848, con diabetes tipo 2, y 4.366 no diabéticos, que sirvieron como controles. En suma, replicando estudios previos, identificamos que el locus nuevo asociado con diabetes tipo 2, con un genoma completo y con significancia en los solutos de la sangre de los 16A11 y 16A13, con una reacción de Mobius o odds ratio importante. La asociación fue más en gente joven y en gente delgada con diabetes, y se replicó en muestras independientes de 4 sustituciones de aminoácidos en todos los que tuvieron este gen, pero no en los europeos. El RNA mensajero de este gen es expresado en el hígado y en proteínas. Esta expresión de células heterólogas altera el metabolismo de lípidos, causando aumento de los niveles de triglicéridos en las células. Desde el punto de vista genético, en una replicación multiétnica de esta set de Big Data, la variante esta E508K fue solo encontrada en pacientes latinos, de los cuales 1.443 con diabetes y 1.673 sin diabetes, y se asoció mucho con pacientes con diabetes tipo 2. Los ensayos experimentales codificaron para esta proteína mutante y demostró disminuir la transactivación de su blanco promotor comparada con la proteína más amplia. Esos portadores y no portadores de esta mutación no tuvieron diferencia estadísticamente significativa con las características clínicas, incluyendo la edad de inicio de la enfermedad. La media de desviación estándar de estos portadores fue de 45 años y los no portadores 47.7 años. La media de desviación estándar del índice de masa corporal fue de 28.2 versus 29.3 en los no portadores. Entonces, utilizando esta secuencia de genoma amplio en una variante de baja frecuencia para la diabetes tipo MODY, que es causada por este gen HF1 alfa, que se ha asociado con diabetes en población latina y puede afectar la función proteica. Estos hallazgos pueden tener implicaciones en tamizaje y tratamiento
en estas poblaciones y requieren estudios más adicionales. Este otro estudio, entonces, se llevó a cabo en este tipo de pacientes con este gen, con esta variante, que no experimentaba una buena respuesta a sulfonilureas. Este estudio se llevó también por parte del consortium y se llevó a cabo en el Instituto Nacional de la Nutrición, y el objetivo fue evaluar la especificidad étnica de la variante esta que comentamos en los pacientes con MODY y su gen del hepatocito nuclear, encontrado en los mexicanos, y su asociación elevada con la MUDI3. Se reclutaron 96 pacientes, 46 portadores con la variante de 50 años y pareados con el mismo sexo de los no portadores, y se midió una respuesta glipicida con dosis de 2.5 a 5 miligramos en una dosis, de metformina, 4 dosis de 500 miligramos, y una prueba de tolerancia a la glucosa previamente efectuada dentro del protocolo. Los niveles de glucosa e insulina y sus áreas bajo la curva fueron comparadas en ambos grupos. Los portadores de esta variante tuvieron el nivel más bajo del pico de insulina durante el reto de glipicida, cuando se comparó con los no portadores de esta variante con diabetes. También los portadores de esta variante genética tuvieron más baja respuesta a la insulina después de la curva de tolerancia a la glucosa en presencia de metformina, comparado con los no portadores. Entonces, los portadores de esta variante tuvieron una respuesta insulínica reducida, más que el aumento en la sensibilidad a sulfonilureas observada en pacientes con diabetes MODY3. Otro estudio que habla sobre la necrosis, factor de necrosis tumoral en haplotipos, en diversidad de mestizos, en población nativa de México. Este estudio también participaron personas de todo el país en un protocolo que teníamos hace años. Y el factor de necrosis tumoral con linfotoxinas, alfa y beta, que son genes polimórficos de un nucleótido simple o de un SNP, y microsatélites con un alelo que exhibe una gran variabilidad de interpoblaciones. Previos de SNPs y microsatélites de TNF-alfa en mestizos o amerindios de México, y en este estudio se tomaron 5 poblaciones de mestizos, en Durango, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, Tierra Blanca, Veracruz, y 4 poblaciones nativas de Lacandones del Norte y de Lacandones del Sur, tepehuanos y yaquis. Se tipificaron los SNPs en 4 microsatélites, analizar la genética de la población mexicana. Los mestizos, alelos y haplotipos que los nativos. La diferenciación genética fue un poco más pequeña entre los mestizos y ligeramente menor, pero significativamente en la subestructura genética en los mestizos mexicanos del norte que en los del sur. Esta diferenciación genética de poblaciones amerindias fueron incluyendo su epidemiología y polimorfismos del TNF-alfa, que servirán para futuros estudios. Y hay otro estudio que es la de acoplamiento del receptor de la variante de IGF-2 en diabetes tipo 2. Se publicó en la revista Diabetes en 2017. Un factor de crecimiento, ustedes saben, insulínico, hormona peptídica monocatenaria de estructura similar a la insulina, y tiene un papel importante en crecimiento fetal y a veces en ciertos tumores que causa hipoglucemia. Con el fin de identificar las variaciones genéticas comunes y raras en un potencial terapéutico en pacientes con diabetes tipo 2, se analizaron replicaciones de las variaciones proteicas codificadas en el genoma amplio de 8.227 sujetos con diabetes y 12.966 sin diabetes, latinoamericanos descendientes. Se identificó la variante genética de este gen en alrededor de 20% de reducción del riesgo de diabetes, y esta variante tuvo una frecuencia alélica de 17% en la población mexicana, pero es rara en la población europea, pero previene el acoplamiento o empalme de los exones de este gen, en el 1 y el 2. También se demostraron in vitro, en hígado y en humano y en tejido adiposo, que la variante está asociada con la especificidad de dosis alelodependiente,
para la reducción de la expresión de esta isoforma. Esto tiene implicaciones terapéuticas. En los individuos que tenían expresión protectora para esta expresión del alelo de la isoforma 2, en el tejido adiposo correlacionaban positivamente con aumento en la incidencia de diabetes, con aumento de la hemoglobina A1C en los individuos sin diabetes. Estos hallazgos sugieren que la reducción de la expresión de estas isoformas en los tejidos es una potencial y nueva estrategia terapéutica para la diabetes, incluyendo población latinoamericana y con menos efectos adversos sobre la salud. Y aquí están las gráficas, en las, no se observan muy bien, pero en los que tuvieron el efecto protector y en los que no. Y algo que yo creo es que conforme avanzan los conocimientos de la medicina, hay más enfermos. Muchas gracias. Ok, excelente plática. Buenas noches a todos los que están conectados a distancia. Reportamos 714 participantes. Y bueno, tenemos algunas preguntas del auditorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que participan presencial? Si no, vamos a revisar en las redes. Mientras tanto, el doctor Ángel. Sí, buenas noches. Felicidades, doctor Sergio Islas. Yo creo que en genética ha venido a modificar mucho la respuesta, o más bien el conocer la causalidad en las enfermedades, porque se han utilizado algunos modelos estadísticos, como es la randomización mendeliana, donde los polimorfismos pues son una parte de la exposición ante una enfermedad determinada. Sin embargo, pues tiene algunas limitaciones en algunos casos, pero en la mayoría de ellos pudiera hacerse como para poder determinar causalidad en medicina con estudios observacionales, ¿sí? Conociendo exclusivamente el polimorfismo determinado en una población determinada. Yo quisiera conocer si el tipo de estudios que hicieron, cuál fue el diseño de estudio para este tipo de poblaciones. Sí, bueno, como vieron en los diferentes estudios del grupo, hubo diferentes orientaciones. Una, conocer los SNPs, otra, conocer los polimorfismos que marcan a ciertas enfermedades como la diabetes, otros que predisponen a más a los latinos o a los mexicanos, como este gen que nos marca el SSLA A1C, A1, tiene que ver con, tenemos una predisposición genética a todos los mexicanos para ese gen, ya está demostrado, algunos latinos, pero no así en europeos. Entonces, nuestra población mexicana tiene ese gen y tal vez por eso explica la cada vez mayor prevalencia de la enfermedad. Desde luego, la parte genética y genómica son una marca y el medio ambiente es el que lo desencadena, ¿no? Entonces, en ese estudio, por ejemplo, se demostró este nuevo gen candidato. En otros se ha demostrado la presencia de estos polimorfismos para mejores respuestas a los tratamientos de lípidos. Y en otros, no hablé de todo cada uno de los extenso de cada uno de los estudios, porque no sería para una plática de una hora. Entonces, hay muchos de estos estudios que comenté, que se publicaron en diferentes revistas de 2014 para acá, en donde, por ejemplo, este último que presenté de la respuesta baja a glipicida y a metformina en estos pacientes que tienen el gen de una rara variante para MUDI3, en esos tienen
una disminución de la respuesta glipicida y a metformina, pero también en los diabéticos tipo 2 que tuvieron esta variante también respondieron de manera disminuida, ¿sí? Entonces, sí hay ciertas tendencias de los estudios con aspectos epidemiológicos de estas enfermedades y la respuesta que se ha dado con esta determinación o conocimiento de los polimorfismos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades por su ponencia y muy interesante todos estos estudios que nos han llevado a descubrir nuevos tratamientos. Si algunos médicos asocian que la medicina genómica en la diabetes empezó desde la utilización de los DPP4, todos estos estudios genéticos pueden ayudar a determinar algunas condiciones o medidas no farmacológicas que ayuden a controlar un poco mejor las comorbilidades de la diabetes. Sí, desde luego, como decía yo al principio. Entonces, no todos los enfermos a partir de los inhibidores de DPP4 y de los nuevos tratamientos o medicamentos, los LSGT, tanto, porque no todos los pacientes responden de la misma manera. Lo mismo que es la metformina, no responden de la misma manera. Incluso al tratamiento con insulina, algunos responden de manera más importante y otros con menos, con mayores o menores dosis. Esto depende desde luego de muchos factores, ¿no? Desafortunadamente la diabetes tipo es una enfermedad multifactorial que tenemos que controlar muchos de estos factores, pero estos polimorfismos nos ayudan a explicar cierto comportamiento fenotípico de la diabetes, de la hipertensión, etcétera. Entonces, sí hay una variabilidad genética que hace que respondan mejor unos que otros. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas del auditorio que está enlazado a distancia. Por ejemplo, dice, esto nos ayudaría a entender mejor los pacientes, el grupo de pacientes que no van a mejorar con determinado tratamiento. Creo que algo ya comentaba usted hace un momento, pero aquí específicamente sobre los que no van a mejorar. Exacto. Los que no van a mejorar, por ejemplo, en este último estudio que presenté, en donde no tienen una respuesta adecuada a glipicida, ¿no? Por ejemplo. Los lacandones que presenté en otro estudio, los lacandones del sur son los que más afectaciones tienen, a pesar de que ya no son poblaciones totalmente puras, ya están mezcladas, ¿sí? Cuando estuvimos allá en Chiapas con los lacandones ya toman Coca-Cola, ya manejan taxis, o sea, están totalmente occidentalizados, están ya metidos en la ciudad. Pero hay unas comunidades como la de La Canja que son un poco más puros o menos mezclados. Esos han sido objeto de más estudios porque tienen una variabilidad genética un poco diferente porque están menos mezclados. Entonces ellos pueden responder mejor a tratamientos para diabetes. Todos los lacandones, o bueno, la mayoría ya tienen diabetes. Muchos de los yaquis o de los tepehuanos también, pero también depende de esta variabilidad genética el que tengan una manifestación de respuesta a ciertos medicamentos. Y estos marcadores que se habla, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral, que comenté en uno de los estudios, que son con mayor expresión en algunos que en otros, y entonces esto también predispone a la evolución de ciertas enfermedades, ¿no? Claro. Ok, comentar que nos están viendo en vivo gente obviamente de México, Perú, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, y en este sentido el doctor Robert Luis de Perú nos pregunta, los fenotipos de diabetes tipo 2 tiene inquietud sobre si esa genómica va relacionada con la edad y la obesidad. Bueno, la genómica y la genética son ya rasgos que tenemos desde que nacemos, pero sí se van modificando con la edad, se van modificando más bien la respuesta de la edad
hace que se manifiesten o tengan mayor expresión o expresividad ciertas proteínas que se van perdiendo, ¿sí? Con la edad o con la desnutrición. Por ejemplo, el adulto mayor tiene fragilidad, entonces va perdiendo muchos de los factores de las funciones del organismo y por lo tanto de la expresión de esas partes genéticas a ciertos fármacos, a ciertas enfermedades. Hay fumadores que hacen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, después hacen enfisema y después hacen cáncer. Y hay gente que tiene cáncer de pulmón y nunca fumó. Entonces tenemos el gen para muchas enfermedades y por alguna razón de un haplotipo, de un polimorfismo se expresa. Desde luego el medio ambiente tiene que ver, pero hay personas que no tienen esos factores de riesgo, hay gente que no se expone al sol y tiene cáncer de piel, etcétera. Entonces la expresión de esos genes es la que va a determinar tanto la presentación de las enfermedades como la facilidad de tratamientos mejores o no, pacientes que responden mejor. Los pacientes que con mayor edad habitualmente tienen polifarmacia y eso también hace que no se expresen algunos genes de mejor manera porque ciertos medicamentos inhiben la expresión de algunos. Por eso la medicina interna de manera integral hace esa manera de mejor tratamiento de los pacientes y no toman la polifarmacia de cada uno de los especialistas, ¿no? Ok, claro, doctor, sí, podríamos entender que entonces la edad propiamente sí podría influir en la expresión, ¿no? Independientemente de nuestro genotipo, ¿no? Del código genético que ya traigamos. El doctor Ismael Castillo, inquietud sobre si hay algún trasfondo en el sentido genómico de por qué antes la reducción del peso se recomendaba del 7% y ahora del 15% como meta, como recomendación para reducir de peso en un paciente con obesidad. Bueno, sí hay, desde luego sí hay trasfondos para obesidad. Algunos de estos estudios que presentamos tienen que ver con obesidad y con lípidos, pero yo creo que más que la cantidad de disminución en la pérdida de peso depende de muchos factores, ¿no? Depende de muchos factores, sí, un poco genético, pero no me atrevería a decir que el que respondan a mayor disminución de peso unos pacientes que otros depende solamente de factores genéticos. Sí influye, pero no podría yo afirmarlo, ¿no? Ok, de acuerdo, doctor. El doctor Delfino Solís nos pregunta si la recomendación dietética para la alimentación de un adulto es 65% aproximadamente de carbohidratos, ¿qué tipo de carbohidrato sería el más adecuado y por qué? Entendiendo que hay monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, etc. Desde Estado de México nos pregunta. Pues yo le diría que depende del paciente, ¿no? Depende del paciente, del tipo de obesidad que tenga, de los antecedentes familiares de obesidad, si tiene hiperlipidemia o no, y de acuerdo a eso será la respuesta individualizada. No podría yo dar una generalización de qué porcentaje debe ser, ¿no? Ok, de acuerdo. Doctor Miguel Ángel Pérez nos pregunta, de acuerdo a la variabilidad más frecuente para diabetes en México, imagino que se le refiere a la diabetes tipo 2, ¿cuál sería el medicamento más útil? Creo que es difícil de establecer. Claro, es difícil, evidentemente, alimentación, ejercicio, inicialmente, de acuerdo a las guías mexicanas e internacionales, recomiendan metformina de inicio, algunos insulinización temprana, dependiendo el momento del diagnóstico. El momento del diagnóstico no es el momento que se inicia la enfermedad. Generalmente la diagnosticamos muy tarde, ¿no? Entonces, dependiendo qué tanta reserva pancreática tengan, es que mejor responde a qué medicamentos, si son secretagogos, si son inhibidores o disminución de la resistencia a la insulina, qué tanta obesidad tienen, etcétera, ¿no? Ok, doctor. Finalmente, en su opinión, ¿considera factible que en los próximos estudios de fármacos en diabetes encontremos ya esto, la aparición del estudio de la respuesta farmacogenómica de los pacientes? O sea, no solo a la diversidad de los grupos étnicos, como lo vemos de manera habitual, ¿no? En donde sabemos que un estudio es más válido si tuvo varios tipos de etnia.
pero la factibilidad de que fuera más específico, más exacto, farmacogenómica, el comportamiento del fármaco en las determinadas etnias. ¿Cree eso factible? ¿Lo ve a futuro? ¿Lo ve posible? Sí, desde luego a futuro son todas las ciencias ómicas, ¿no? La genómica, la proteómica, que son ciencias de variantes de la genética y de la genómica que tienen que ver con el conocimiento de las mejores respuestas del organismo a diferentes fármacos, a diferentes alimentos, a diferentes la dieta mediterránea o no, etcétera. Entonces sí, las ciencias ómicas, desde luego, yo creo que son el futuro del tratamiento de la medicina en general, y esto nos ha obligado a hacer más estudios de investigación en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, para conocer mejor el comportamiento del organismo de los sujetos. Por eso yo decía al final que conforme avanza más la medicina, hay más enfermos. Desde luego. ¿No? Agradecemos, doctor Islas, a todos los participantes aquí presentes y los que nos siguen en redes sociales y a distancia. Le recordamos que está próximo ya nuestro segundo Congreso Internacional La Mujer en Medicina Interna, del 23 al 26 de agosto del presente año. Es un evento 100% virtual con validez curricular. Esperamos que nos acompañen y la próxima semana tendremos toda la información para inscripciones en nuestra página. A nombre del Colegio de Medicina Interna y nuestro presidente, el doctor Juan Luis Salgado Loza, nos despedimos.